A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Muy bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Desde Punta del Este, Uruguay, para toda la cadena ECO, 227 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Sigue colmada de turistas la península y todas las zonas aledañas a Punta del Este, muy contentos de recibir a todos los hermanos que vienen año a año a visitarnos en nuestras costas. Y ahora sí, vamos con Laura Ribeiro desde Buenos Aires a los titulares de hoy. Adelante, Laura. Israel declara la guerra al petróleo. Adiós a la gasolina y al diésel. Aparecen cataratas y ríos nunca antes vistos en la Antártida por culpa del deshielo. La movilidad eléctrica en la ciudad de Buenos Aires. El debate que se viene en 2019. Y bien amigos, vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy con Laura Ribeiro. Israel declara la guerra al petróleo. Adiós a la gasolina y al diésel. El Departamento de Energía de Israel es el que ha confirmado los planes del país de dejar de vender coches de combustión en 2030, ha dicho el Dr. Yuval Steinitz, ministro de Energía del país, que además confirma que para potenciar la presencia de vehículos eléctricos y de gas natural, el gobierno tiene planes para financiar más de 2.000 estaciones de cargas nuevas en todo el país. Para que la transición hacia los vehículos eléctricos y de gas natural sea lo menos traumática posible, las autoridades israelitas pretenden dotar a estos de una carga impositiva mucho menor, tendiente a cero que la existente ahora con los coches de gasolina y diésel. Esta decisión no solo viene motivada por la propia evolución del mundo de la automoción, y es que no conviene, ya que Israel depende de otros países con recursos petroleros para disponer de combustibles fósiles. A eso hay que unir que se trata de un país con grandes yacimientos de gas natural, de ahí que se impulse este tipo de movilidad. Renault firmó un contrato para suministrar unidades de su Fluence ZE, lo que sentó las bases para dar la importancia que merece la propulsión eléctrica. Para que todo esto se lleve a cabo, la propuesta tiene que ser aprobada por la Legislatura Nacional de Israel. En el momento que eso suceda, los coches con motores de combustión tienen los días contados en esta zona del mundo. Son varios los países que están tomando medidas como esta, como la que está tomando Israel, de poner una fecha límite para los motores de combustión interna. Algo que vemos obviamente con gran beneplácito porque la Fundación Códigos ha trabajado durante años por la movilidad eléctrica. Nosotros creo que en eso hemos sido pioneros porque comenzamos antes que nadie a hablar de los coches eléctricos, que no teníamos fotos de autos eléctricos para mostrar porque no había, directamente no había. Había alguna fotito de algún auto casero hecho por alguna persona, pero en realidad no existían fotos para mostrar de autos eléctricos porque no se estaban fabricando. Hoy vemos con gran alegría este tipo de noticias. Hay otros países, como decíamos, que tomaron la misma iniciativa. También hay marcas de automóviles que han tomado la misma iniciativa, como el caso de Volvo. Y realmente esto es un gran bien que le hacen al planeta y a todos nosotros y también a todos los seres vivos. Si entendemos que el gran problema de medio ambiente que estamos viendo, lo estamos viendo todos los días, cambio climático, ya los climas no son los mismos. Aquí en Punta del Este pueden haber visto en diciembre los días de lluvia que hubo, que no son normales. Calentamiento global, el gran daño que está haciendo el sol en este momento,
aumento de bacterias y epidemias también en todos lados debido al cambio climático. Hay un montón de factores y hay que tener en cuenta que el 70% de este enorme problema que estamos teniendo y que sigue en aumento es debido al transporte. Por eso vemos muy importante esta iniciativa del gobierno de Israel, en la cual se le da esta prioridad y se le pone un punto final a un motor de combustión interna que existe hace más de un siglo, que nos ha servido obviamente en su momento, pero ya a partir de los años 40 pasó a ser obsoleto y por una razón de intereses continúa hoy en el siglo XXI debajo de los capot de todos los automóviles. Tenemos que terminar con este flagelo. Realmente es un motor que, como decíamos, nos ha servido en un principio, pero hoy no es necesario tenerlo. Hoy no es necesario continuar circulando con nuestros vehículos con motores inventados hace más de un siglo por una razón de intereses nada más, sino que hoy podemos cambiar a una tecnología que es muy superior, además de ser mucho más limpia, no contaminante y que no consume oxígeno, que es el principal problema del cambio climático, sino que además lleva mucho menos componentes a la hora de fabricarla y de esta manera bajan enormemente los gastos de mantenimiento y de fabricación. Igualmente, vemos bien también el hecho de que se le quiten impuestos casi hasta llegar a cero, debido a que todavía los vehículos eléctricos son muy caros. Uno puede pensar que es porque todavía no se han masificado. Bueno, si es por eso, viene bien una quita de impuestos, por lo menos hasta que los precios sean equiparativos con los vehículos a combustión. A veces también pensamos que es evidente que las fábricas de automóviles tienen alguna relación con las petroleras y por eso es también que los autos eléctricos son tan caros, porque realmente, si bien llevan baterías de alta tecnología y componentes nuevos, sumando todo es mucho menos cantidad de piezas la que lleva un auto eléctrico que la que lleva un auto a combustión, o sea que no debería ser más caro. Bienvenido todo lo que sea en favor del medio ambiente, porque en definitiva es en favor de nuestra vida. De esta noticia, que la vemos con gran alegría, de que Israel, junto a otros países que también han tomado la misma decisión, la misma idea, tienen pensado dejar el motor de combustión definitivamente para el año 2030. Pero quería contarles que Israel ya había comenzado hace unos cuantos años con un proyecto muy interesante de autos eléctricos dirigido por el empresario Shai Agassi. Este empresario norteamericano, nacido en Israel, tuvo una brillante idea de fabricar vehículos eléctricos con baterías que se pueden cambiar. El sistema era bastante simple. Comprabas tu auto eléctrico en la empresa Better Price, la cual dirigía Shai Agassi, y de esta manera tú podías andar hasta 200 kilómetros cargándolo en tu casa, y si era necesario tenías puntos de cambio de batería en distintos lugares de Israel, bastantes lugares, había muchos, en el cual tú entrabas con el vehículo y un sistema robótico sacaba tu batería y colocaba otra en más o menos un minuto de tiempo. De esta manera tenías otros 200 kilómetros para seguir circulando. El plan comercial era muy bueno porque uno con una cuota mensual, como puede tener una cuota, por ejemplo, con su celular, podía tener acceso a diferente cantidad de cargas en el mes para el auto. Cuanto más grande era el paquete de compra de carga, más barata salía la energía. De esta manera cortaba con el suministro de petróleos, obviamente, porque era un vehículo que no necesitaba para nada ningún tipo de combustible, andaba totalmente en forma eléctrica. Y lo interesante de todo esto fue que cuando Shai Agassi comienza con este proyecto, que fue justamente un proyecto, una gran idea que él presentó y que el primer ministro de aquel momento, Simón Pérez, lo animó a seguirlo adelante porque le pareció brillante. Decíamos que cuando él comienza con esto, invita a todas las automotrices al proyecto y solamente él logra convencer a Renault, una fábrica que es conocida por todos, francesa, accede a la propuesta de Shai Agassi y se convierte el Renault Fluence en un auto eléctrico. Nosotros en aquel momento, en el año 2011,
estuvimos en Israel, estuvimos en la planta de Better Place y estuvimos probando el Renault Fluence, que inclusive lo mostramos por televisión. En aquel momento teníamos nuestro programa en BTV y mostramos por televisión la fábrica, el auto y cuando lo probamos. Realmente excelente, una gran aceleración, impecable ese vehículo. Pero desgraciadamente esta fábrica, queríamos comentar esto, tuvo que cerrar. Las razones aparentes son que no dieron los números, literalmente, y se desfinanciaron. Uno puede pensar que sí, que esto puede haber pasado, pero nosotros entendemos que siempre hay demanda por este tipo de tecnologías y más como estaba pensada de esta forma para un país como es Israel, que es un país pequeño, porque no se necesita de una gran autonomía para poder circular en el territorio. Pero bueno, la cuestión es que la empresa cierra aparentemente por problemas financieros. Y desgraciadamente se termina una gran idea, una brillante idea, un gran proyecto que obviamente quedó en la nada, habiendo vendido solamente unos pocos automóviles y desgraciadamente habiendo cerrado muy prematuramente. ¿Por qué lo hiciste? Seguimos transmitiendo desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 227 emisoras en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Seguesa. Y vamos a escuchar con Majo López algunas de las emisoras que integran esta cadena. Radios de Uruguay, 1410 AM Libre Montevideo, Radio Libre 89.7 Montevideo, Brava FM de Punta del Este, Radio RBC Piriápolis, FM Onda Marina Rocha, Ozono FM Salto, Radio Comunidad de San José, Radio Ciudad 89.9 FM Ciudad del Plata, San José, CXC 228 Ruta FM 93.5 San José, Radio Nueva Albesia 1490 Colonia, FM Libre 100.1 Tupambaé Cerro Largo, FM Infinito 102.3 Las Piedras Canelones, Radio General Artigas Toledo Canelones, Radio Ciudad 89.9 FM Ciudad del Plata San José, CW 137 AM 1370 Radio San Javier Río Negro. Bien, gracias Majo, y vamos ahora nuevamente a Buenos Aires con Laura Ribeiro. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Aparecen cataratas y ríos nunca antes vistos en la Antártida por culpa del deshielo. Aunque la Antártida no puede derretirse de un día para otro, el ritmo del deshielo se ha triplicado en las últimas décadas. Al año se derriten una media de 76.000 millones de toneladas de hielo. El resultado es la aparición de ríos, lagos y cascadas a lo largo del continente más frío del planeta. Aunque es normal que en verano el agua líquida se abra paso entre el hielo antártico, esta vez el flujo es permanente. Largos ríos de 100 kilómetros, enormes lagos de 80 kilómetros de superficie y cascadas que caen a 120 metros de altura. Desafortunadamente, las organizaciones científicas internacionales temen que el ritmo de deshielo siga aumentando. El agua de estos ríos es más oscura y por lo tanto absorbe más energía solar, lo que aumenta la temperatura de la superficie y acelera la fusión del hielo. El derretimiento de los polos es una de las mayores amenazas a la estabilidad del planeta Tierra y sus consecuencias serían irreversibles. Amigas y amigos, las consecuencias son más que irreversibles. Tenemos que tener en cuenta que ambos polos, tanto el norte como el sur, son grandes espejos naturales que refractan la luz solar. Pero además de que refractan la luz solar, refractan también la energía que llega a los polos cuando hay un viento solar. Energía que es una gran carga de protones que sin los polos evidentemente es muy peligrosa. Nosotros tenemos para ese tipo de energías otra protección que está por encima, a 500 kilómetros de altura, que es la magnetosfera.
La magnetosfera justamente disipa esa energía proveniente del Sol, llamada vientos solares o tormenta geomagnética, y hace que sea totalmente evadida por la Tierra. Pero siempre hay un residuo que vuelve a la Tierra y es a través de los polos. Y es a través de los polos justamente porque allí debería encontrarse ese gran espejo natural. Sin embargo, con la emisión de gases y el consumo de oxígeno desmedido por parte de los motores de combustión interna, hemos avanzado muchísimo el efecto invernadero y por otro lado con el consumo de oxígeno debilitado la capa de ozono en la medida que los rayos solares entran con mayor fuerza y derriten estas enormes capas de hielo. No solamente se derrite directamente por el sol que toca la superficie de estos grandes espejos naturales, sino también se derrite porque el sol calienta las aguas y las aguas van consumiendo el hielo desde abajo. Y por eso es que vemos a veces grandes témpanos flotando, porque justamente al comer desde abajo el hielo, llega un momento que por su propio peso parte y hace que estos témpanos queden flotando. Pero esto no termina acá, desgraciadamente. No es solamente el peligro de quedarnos sin estos grandes espejos naturales, no es solamente el peligro de que hayan témpanos gigantes flotando en los océanos, sino que el peligro mayor es el escape de gas metano proveniente desde los hidratos submarinos. Este gas de metano justamente acelera el proceso de calentamiento y derretimiento de los polos al escapar, y escapa justamente porque las aguas han calentado. Al calentar las aguas, este gas que está encerrado en el hielo se derrite y al escapar sube a la atmósfera y hace que el calentamiento aumente, porque es un gas que como agente de calentamiento global es 23 veces más potente que el CO2. Si bien su efecto en la atmósfera dura menos tiempo, el daño que hace es mucho mayor. Al acelerar el efecto de calentamiento global, se calientan más rápido las aguas y se derriten más rápidamente los polos, haciendo justamente una reacción en cadena y haciendo que esto se acelere cada vez más. Y eso es lo que están viendo los científicos justamente. Están viendo que el proceso de derretimiento de los polos se está acelerando cada vez más. Y lo hemos dicho desde un principio. Todos los efectos del cambio climático y el calentamiento global irán en aceleración geométrica, no en aceleración aritmética como se ha calculado hasta ahora. Hay que prever esto porque es muy importante, porque es una cuestión de tiempo, solamente de tiempo, de que los niveles del mar van a subir y de que nos vamos a quedar sin polos. No estamos hablando de si va a pasar o no, estamos hablando de cuándo va a pasar. Y en la medida que se acelere cada vez más, el tiempo se acorta. Señoras y señores, esto podría evitarse transformando toda la industria del transporte a eléctrica. Hoy, mañana será otra tecnología mejor, pero hoy es lo que tenemos y de esta manera apalearíamos el 70% del daño que estamos haciendo y después, sumado a energías renovables para generación de energía eléctrica y otro tipo de medidas por el estilo, podemos todavía ayudar mucho más. Pero primero, el transporte es lo que más daño está haciendo porque se está consumiendo el ozono, que es oxígeno. El ozono es una gran reserva de oxígeno y la estamos consumiendo con estos motores de combustión. Hay que tener en cuenta que son 2.000 millones de motores funcionando que consumen cada uno de ellos miles de litros de oxígeno para poder funcionar. Señoras y señores, la Fundación Códigos advierte una vez más que el problema principal está en el transporte. Advertimos que hoy el ser humano tiene la tecnología para hacer este cambio y que por una razón de intereses se está demorando. Urge hacer este cambio lo antes posible, por favor. Y bien, amigos, vamos nuevamente a Buenos Aires con Laura Ribeiro. La movilidad eléctrica en la ciudad de Buenos Aires. El debate que se viene en 2019. La movilidad eléctrica en la ciudad de Buenos Aires será uno de los primeros temas que se debatirán en 2019, mientras Rosario, Santiago de Chile o Bogotá avanzan con flotas de buses que circularán en esas congestionadas ciudades en búsqueda de mejorar la calidad del aire y del tránsito. En la ciudad de Buenos Aires aparecen tímidamente señales de que se avanza en ese sentido. En la legislatura ya ingresó en la Comisión de Ambiente un proyecto que prohíbe la circulación de transporte público alimentado combustible fósil en un plazo de 10 años
que cuentan con el apoyo de las cámaras transportistas. El proyecto incluye en el recambio de tecnología a todos los vehículos de transporte público de pasajeros, como autobuses y taxis. La iniciativa deja con posibilidad de circulación por Buenos Aires aquellos transportes impulsados por energías renovables o con las siguientes características: que sean eléctricos, híbridos o utilicen hidrógeno. Daniel Milachi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, apoya el proyecto creyendo de que es una buena iniciativa para brindar la posibilidad de que se utilicen unidades creadas en el país. Y bien, amigos, a esto apuntábamos justamente cuando decíamos que es necesario cambiar la tecnología del transporte. Bien el gobierno argentino, bien Cambiemos, bien el presidente Macri. Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que tienen que hacer todos los países. Empiecen por justamente la movilidad pública, los ómnibus, también con el transporte pesado, los camiones. Yo sé que hay casos en los cuales llegar a un vehículo eléctrico de alto porte, como puede ser un camión que lleve 50 toneladas, es más difícil, pero también tenemos la opción del hidrógeno. Pero hay que tener en cuenta algo: lo mejor es lo eléctrico. El hidrógeno, si bien no emite gases, igualmente consume oxígeno. Es una solución a medias, pero obviamente es mejor que un motor que consume gasoil. O sea que toda esta iniciativa del gobierno argentino la vemos excelente. La verdad, felicitamos al gobierno argentino por lo que está haciendo, pero lo que sí le pedimos casi de rodillas, que por favor se apuren, que no le den más largas a esto. Argentina puede hacerlo, Argentina tiene todo para hacerlo. Háganlo. Es lo mejor que le puede pasar a la Argentina y es lo mejor que le puede pasar por lo menos a los países vecinos, de ver este gran ejemplo por parte de ustedes. Acá en Uruguay esperábamos lo mismo y no sucedió. Esperemos que esto sí suceda en la Argentina. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.